Principios de la percepción. Factores de la percepción. La percepción presenta tres factores principales que van a influir en nuestra percepción, en la imagen que vamos a representar seguida de la sensación. Tenemos al factor biológico, al factor ambiental y al factor personal. El factor biológico consiste en el grado de maduración del organismo para llevar a cabo alguna función o conducta. Es decir, la percepción que va a generar un niño de 5 años con un adulto, siendo este el mismo estímulo, no será lo mismo debido a la experiencia de la persona adulta. El factor ambiental, pues, es la forma de percibir la realidad. Estas van a ser moldeadas de acuerdo a un proceso de socialización. Proceso de socialización que se va a ser transmitida de generación en generación. Y luego tenemos el factor personal, que son las necesidades, expectativas o el estado afectivo que influye en la percepción. Entonces, estos tres factores, biológico, ambiental y personal, influyen en la percepción del individuo. Depende mucho de la edad, depende mucho del contexto y depende mucho incluso del sexo de la persona, pues el ser varón o el ser mujer en nuestro contexto también determina un tipo de percepción. Ahora, ¿cuáles son los principios de la percepción? Para esto vamos a hablar de una escuela psicológica que es la Gestalt. La Gestalt es una corriente psicológica que ha estudiado la forma completa de la percepción y la forma en que las personas organizan la percepción visual especialmente. Acá nos estamos refiriendo a la percepción visual. Pues hizo el planteamiento de una serie de leyes perceptuales. Estas son, por ejemplo, en esta figura, ¿qué pueden observar? Se pueden observar dos imágenes. Una mujer joven, volteada, y una anciana, mirando a un lado. Entonces, estas son leyes de la percepción que vamos a ir detallando ahora. Tenemos la primera ley, y esta es conocida como la ley de cierre. ¿Qué significa? Que nosotros tendemos a llenar los huecos en las líneas rectas o en las curvas. Los observadores tienen la tendencia de agrupar los elementos que están localizados en la misma región percibida. Por más que tú no veas el círculo completo o la estrella completa, tú ya sabes que es un círculo, ya sabes que es una estrella, aún no veas completo. Por ejemplo, acá en la figura, en esta imagen, solamente hay puntos, pero nosotros cuando vemos ya lo completamos la imagen. Igual como vemos acá, el cabello de Mafalda, sus pies, es suficiente para nosotros decir se trata del personaje de Mafalda. Aquí tenemos la ley de la continuidad, que nos dice que los estímulos tienen una continuidad de forma. Serán percibidos como parte de una misma figura o se agruparán estos juntos con los segmentos lineales que forman líneas rectas o curvas. Es decir, si aún nosotros nos van a presentar una serie de estímulos que tienen el mismo patrón, nuestra vista tendrá la capacidad de hacer la continuidad, lo va a completar. Si nosotros nos dijeran cuál es la línea que debe seguir, pues nosotros inmediatamente vamos a relacionarla de acuerdo al patrón que sigue. Aquí les presento la ley de proximidad. Se agrupan juntos los elementos que están más cercanos. Es decir, nosotros tenemos la tendencia de agrupar los estímulos, o en este caso, las figuras, las vamos a agrupar de acuerdo a la forma. Es así, si nosotros viéramos todas estas figuras mezcladas, los círculos llenos, los círculos vacíos, las líneas y los cuadrados, ténganlo por seguro que las relacionaríamos de acuerdo a la forma. A esto se llama ley de proximidad. Aquí tenemos la ley de semejanza. Las cosas semejantes se perciben juntas como parte de un conjunto o se van a agrupar juntas los elementos que no son parecidos. Esta ley de semejanza es similar a la ley de agrupamiento, pues los vamos a separar, diferenciar
y vamos a identificar todas aquellas que son semejantes. Acá tenemos no solamente semejantes por la forma, sino también por los colores. La ley del figura y fondo afirma que cualquier campo perceptual, es decir, nosotros, nuestra visión, puede dividirse en figura contra fondo. Por ejemplo, aquí podemos ver los dos rostros, pero también vemos una copa. Aquí vamos a ver el rostro de la mujer, pero además podemos ver flores. Aquí vamos a ver una serie de aves, pero también podemos ver peces, ¿no? En la figura y fondo. Y así todas las figuras pues tienen un fondo y a la vez una figura que normalmente nuestro campo perceptual va a realizar. Aquí tenemos la ley del movimiento. Se da cuando un observador se mueve en relación con el ambiente espacial. Las imágenes de la retina sufren una serie de cambios, y los objetos ubicados a distancias diferentes en el campo visual parecen moverse en sentido y velocidades diferentes. Esto lo vamos a experimentar, por ejemplo, con esas bolas en las discotecas, las vamos a observar, o cuando un objeto se está moviendo de manera rápida. Esto lo vamos a observar y distorsiona la visión también. Aquí tenemos la ley de simetría. Consiste en la percepción de la totalidad de un objeto a partir de las características simétricas que se tengan en la mitad de dicho objeto. Entonces, esto también es algo que nosotros vamos a hacer con mucha naturalidad. Y lo que les venía comentando, ¿no? Aquí tenemos las alteraciones de la percepción. La ilusión. Son percepciones erróneas de estímulos externos reales. Las ilusiones son corregidas, por lo tanto, no son indicativas de alguna patología. ¿Qué línea es más grande, por ejemplo? Eso es lo que ustedes van a poder observar. La verdad es que las dos líneas son iguales, sino que por la forma, una puede parecer más grande que la otra. Esto es algo normal y no es patológico. Tenemos también la alucinación, que vienen a ser trastornos psicosensoriales que consisten en una percepción sin objeto vivido, la convicción de la realidad. Esto sí es patológico. Ahora, tenemos ejercicios de la percepción, como por ejemplo, encuentra al menos 4 perfiles humanos. Entonces, esto lo vamos a hacer con un poquito más de anticipación y esto son las leyes de la percepción, jóvenes. Permítanme terminar. Chicos, por favor, vuelvan a entrar, salgan y vuelvan a entrar.